Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a hablar acerca del circuito RL, vamos a ver cómo calculamos sus ecuaciones y cómo sería su respuesta. Básicamente lo que vamos a hacer es cómo sería su descarga de este circuito. Es un circuito sin fuentes. Entonces, bueno, aunque estoy proponiendo aquí una corriente I, ¿sí? Recordemos que lo que estamos haciendo es la suposición de cómo iría la dirección de la corriente y cómo se comportaría en el circuito sin tener fuentes. Bueno, entiendo que no habría corriente si no hay fuentes, pero simplemente es para hacer el cálculo de las expresiones que nosotros estamos ocupando más adelante. Entonces, bueno, en el caso de estos circuitos, lo que estamos nosotros viendo es a qué valor se carga lo que es la bobina. Vamos a hacer la diferencia entre la bobina y el capacitor. En el caso del capacitor, lo que hace es almacenar carga eléctrica que produce un voltaje. Básicamente lo que vemos en el capacitor es que se almacena un voltaje, ¿sí? En el caso de la bobina, lo que se almacena es corriente. Recordemos que al final de cuentas la bobina es un cable enrollado y que almacena lo que es un campo a través del flujo de corriente que está pasando sobre ella. Entonces lo que nos genera aquí básicamente, o que almacena, es una corriente eléctrica. Proponemos la corriente en esta dirección. Es un elemento pasivo, ¿sí? O sea, técnicamente es un elemento pasivo. Entonces, al entrar en esta dirección la corriente, aquí tenemos el positivo, voltaje de la resistencia. Seguimos el camino y tenemos el positivo, que será el voltaje de la bobina, ¿sí? Y tenemos lo que es nuestro circuito ya aquí. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar suma de voltajes de Kirchhoff. Quedamos que la suma de voltajes en un nodo, vamos a suponer que es este punto, la suma de voltajes es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Si ustedes checan entre estos dos nodos, el de referencia a tierra y este punto que está aquí arriba, están conectadas en paralelo. Técnicamente, entonces, el voltaje de la bobina y de la resistencia tienen que ser iguales. Claro, en oposición de signo por la dirección de la corriente. Por lo tanto, la suma debe ser igual a 0, ¿sí? Ya que aquí tenemos el voltaje positivo, acá es el positivo, pero si ustedes se fijan están invertidos. Entonces tendríamos en referencia a tierra, aquí tendría negativo y aquí tendría positivo, aunque valen lo mismo, por lo tanto la suma nos va a dar 0, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Con esta suposición podemos entonces empezar a calcular lo que sería la expresión de la carga y descarga de la bobina, ¿sí? Sabemos que el voltaje de la bobina es la inductancia L por la derivada de la corriente respecto del tiempo. Recordemos que aquí lo que estamos diciendo es que la bobina lo que almacena es corriente y eso va a depender del flujo de la carga eléctrica que tengamos en el tiempo. En el caso del voltaje de la resistencia no es otra cosa más que la ley de Ohm, corriente por resistencia, eso es todo. Entonces, en esta expresión que hicimos ahorita de la suma de voltajes, vamos a reemplazar BL y BR, donde entonces BL es la L por dI dt, más lo que sería BR, sería corriente por resistencia, lo que es la ley de Kirchhoff, digo ley de Ohm, perdón, tal cual, y esto igualado a 0. ¿Qué es lo que hacemos en esta expresión? Lo que nosotros estamos haciendo aquí es básicamente multiplicar todo esto por 1 sobre L. ¿Para qué? Para dejar el diferencial solo. Al multiplicar 1 sobre L nos va a quedar L entre L, se hace 1 y nos queda, como ustedes notan aquí abajo, dI en dt solo, ¿sí? Sin ningún valor. Acá va a ser R entre 1 sobre L, nos queda RL, ¿sí? Entonces aquí está R entre L por la corriente, y bueno, aunque multipliquemos 0 por 1 sobre L, pues nos va a dar 0. Entonces nos queda de esta manera la expresión. Otra vez, igual que con los capacitores, lo que estamos tratando de hacer es hacer una separación de variables para aplicar el método de ecuaciones diferenciales y entonces calcular lo que a mí me interesa, que sería la corriente. Quiero saber cuánta corriente tiene la bobina y la forma en que se va a descargar. Es esa corriente, cómo va a ir poco a poco a descargarse. Técnicamente vamos a hablar que esto es la respuesta natural. Después vamos a ver lo de la forzada más la natural, que nos dé la respuesta completa. Entonces vamos a pasar a la siguiente. En el caso de la expresión anterior, lo que yo tenía, vamos a revisar un poquito rápido, de I en dt más RLI, lo que estoy haciendo es tomar esta expresión, este término, y pasarlo al otro lado. Que me quede DI en dt es igual a menos RL por I, ¿sí? Pues lo que estoy haciendo en este lado es dejar únicamente el diferencial de I en dt, y del otro lado de la igualdad dejar el menos R sobre L
por I. ¿Sí? De esta manera. Es lo que acabamos de hacer aquí. Pase este para acá. ¿Con qué fin? Muy sencillo. Aquí tengo dt, acá tengo la corriente. Lo que estoy haciendo es cambiando uno para acá. Lo que hago es la corriente I, la paso hacia el otro lado, hacia el lado izquierdo, y el diferencial de tiempo lo pasamos hacia el lado derecho. Otra vez, esto es para aplicar lo de separación de variables, bueno, aplicar las técnicas que ustedes ya vieron en cálculo diferencial. Y bueno, es lo que me queda aquí, de I en dt menos RL por diferencial de t, ¿sí? Ahora, como esto es una ecuación diferencial, lo que nos quedó, lo que voy a hacer es aplicar una derivada, digo una integral, perdón, para cancelar la derivada, vamos a aplicar una integral. La integral vamos a ir de un tiempo inicial o de una corriente inicial hacia una corriente t y de t que no conocemos. Acá estamos empezando de un tiempo cero, de un inicio, valor de carga, hasta un tiempo indefinido, un tiempo t que nosotros deseamos. Podemos calcular la corriente en un segundo, 2 segundos. La variable t que está aquí es para precisamente colocar el valor que nosotros deseamos, ¿sí? Entonces empezamos a calcular la integral del di de di sobre i, pues es igual a du sobre u. Si ustedes recuerdan las tablas de integración por ahí, nos queda logaritmo natural de u, en este caso logaritmo natural de la corriente i, que falta evaluarlo i de t en i0, menos, acá esto nos va a quedar únicamente RL por T, que tenemos aquí, y nos va a quedar evaluado de 0 a T, ¿sí? Hacemos la evaluación, en el caso nos queda la logaritmo natural de I de T, que es el límite superior, menos I de 0, que es el límite inferior, igual a RLT, que es este, sería más, porque tenemos menos el límite superior, y el límite inferior nos va a dar 0. Entonces nos queda nada más esta expresión. Ya acomodándola, aquí otra vez la diferencia de dos logaritmos naturales lo podemos expresar como una sola división. Entonces logaritmo natural de I de t entre I0 igual a menos RLT, lo que nos queda. Si seguimos aquí, lo que vamos a hacer ahora es aplicar una E. Vamos a aplicar una exponencial en ambos lados. ¿Con qué fin? Con el fin de cancelar lo que es el logaritmo natural. De esta manera nos queda únicamente I de t entre I0 igual a E a la menos RTL, ¿sí? Donde al despejar, y esto lo ven aquí ya en esta expresión ya hecho, ¿sí? Nos queda que la corriente en el tiempo, la corriente para cualquier tiempo de la bobina, ¿sí? Es igual a I0. Este I0 que está aquí, si ustedes checan las integrales que hicimos, estamos diciendo que empezamos en un valor inicial de corriente, I0. Por eso también coincide con el tiempo 0. O sea, a partir de qué valor de corriente quedó almacenada la bobina desde el tiempo igual a 0, desde el inicio, por decirlo así. Entonces este es mi valor de corriente inicial por E a la menos RT entre L. Si nosotros analizamos esta parte, nada más esta parte de la exponencial RT entre L, nos vamos a dar cuenta que si hacemos L entre R, esta parte, las unidades, el análisis dimensional nos va a dar que estos son segundos, lo cual nos dicen en los libros. Entonces, ¿sabes qué? Esto, L entre R, es equivalente a tau, que es básicamente la constante de tiempo que controla la carga y la descarga de la bobina, ¿sí? Entonces, otros vamos a reemplazarlo. Noten que están al revés. En la expresión que nosotros acabamos de calcular es menos RT entre L, pero la constante de tiempo es L entre R, está al revés, ¿sí? Para que nos queden segundos. En algunos libros lo van a encontrar así, y 0 E a la menos T entre tau, tal cual, así lo van a encontrar. Si no, lo pueden expresar también de esta manera. Cualquiera de las dos maneras es correcto, no hay ningún problema. Nada más tengan cuidado que a veces nos piden, les dicen, calculen tau, y tau es L entre R, muy importante. Bien, ¿qué significa esto? Aquí está lo que estamos diciendo, que la bobina quedó cargada con un valor de corriente inicial y 0. Puede haber sido 10 amperes, 2 amperes, lo que ustedes quieran. Y en el momento en que yo quité la fuente de poder y la bobina quedó cargada, en ese momento la bobina comienza a descargarse, comienza poco a poco a bajar el valor de corriente que tiene ahí hasta llegar a 0. Claro, le va a tomar un tiempo en descargarse. Esta curva que tenemos aquí es equivalente a esta expresión.
y 0 E a la menos T entre tau, ¿sí? Es esta expresión, que también es equivalente a esta otra. Entonces básicamente lo que vemos aquí es cómo la bobina se va descargando. Después vamos a verlo con unos ejercicios en simulación, pero ustedes se van a dar cuenta que la bobina, al ser un elemento que es únicamente un cable enrollado, su descarga es muy rápida. En el caso del capacitor se puede tardar segundos en descargarse, 1 segundo, 2 segundos, podemos calcularlo para esos valores, pero la bobina se descarga en microsegundos, porque no hay nada, realmente simplemente es un cable que lo que pasa es que la corriente la almacena a través del campo que tiene ahí guardado, pero se descarga muy rápido. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente parte. Para trabajar estos circuitos, igual que en el caso del RC, tómenlos en cuenta. Estos son unos consejos que pueden encontrar en algunos libros. Dicen, ok, ¿cómo trabajas esto? Primera cosa, calcula la corriente inicial, ¿sí? En un tiempo igual a 0, cuánta corriente tiene el inductor o la bobina, con cuánta corriente se cargó. Esto es muy similar para los circuitos RC. Lo primerito es calcular cuánto voltaje tiene el capacitor. Primero que nada, ¿cuánto voltaje tiene? Si está conectado, ¿a cuánto voltaje? En el caso de la bobina es a cuánta corriente tiene internamente, ¿sí? Posteriormente hay que reducir el circuito, hay que trabajarlo para calcular tau, que es la constante de tiempo, ¿sí? Recuerden que la constante de tiempo nos va a indicar cómo se va a descargar o se va a cargar, entonces es muy importante calcular después de eso tau haciendo alguna reducción del circuito, que solo nos quede, o por eso se llama así, un circuito donde tiene solamente resistencia y bobina o resistencia y capacitor. Con eso calculamos tau. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a empezar con este circuito que está aquí. Nos piden calcular la corriente del inductor para un tiempo mayor que 0, ¿sí? Mayor que 0. Lo que vemos aquí es que me dicen otra vez de una manera visual que el interruptor se va a abrir en el tiempo igual a 0. ¿Qué quiere decirme esto? Que el interruptor se queda cerrado o está conectado hasta que llegue el tiempo igual a 0, que es el momento en que yo presione el interruptor y lo abrí. Entonces, hasta que yo no lo presione, ¿sí? Este circuito está conectado, esta parte está conectada. Entonces, aquí abajo, este circuito que tienen aquí está en rojo, es el equivalente al tiempo menor que 0, es el tiempo antes de que se haga la acción de abrir el interruptor. Como ustedes notan, está entonces cerrado el interruptor y este es el circuito que me queda. Entonces vamos a comenzar a analizarlo. Lo que yo noto aquí en este circuito, primero que nada es lo siguiente. La corriente se va a distribuir en en todos los elementos que están aquí, porque tiene tanto el camino de ida como el camino de regreso, no hay ningún problema. Pero hay algo importante. Si ustedes recuerdan, les mencioné que las bobinas ante una fuente de corriente directa se comportan como un cable, ¿sí? Si ustedes checan, antes de que yo vaya a abrir el interruptor, esto está cerrado, ¿qué es lo que sucedió? Que la bobina ya pasó mucho tiempo y la bobina ya está cargada, ya tiene un valor de corriente aquí inicial. Por lo tanto, la bobina al cargarse ya se comporta como un cable eléctrico. Ya la forzamos a que sea un cable eléctrico. Es parte de la respuesta de la forzada. Dice, ¿sabes qué? Esto ya es un cable. Entonces, antes de que yo abra el interruptor, la bobina ya está cargada porque duró este interruptor conectado mucho tiempo y la bobina ya es un cable porque ya quedó almacenada aquí corriente. Por lo tanto, pasamos a este circuito que es este. Si ustedes checan aquí, reemplacé la bobina con un cable. ¿Por qué? Porque ya está cargada y como ya está cargada ya tiene un valor constante de corriente, muy importante. La corriente que pasa por aquí es constante, por lo tanto entonces la bobina ya la puedo modelar como si fuera un cable únicamente. Si ustedes checan es lo que tenemos aquí, cerrado el interruptor y la bobina sigue comportándose como un cable. ¿Qué checo yo en mi circuito? Primera cosa, la corriente sale de aquí, ¿sí? Sale de esta fuente y se va a repartir. Una parte va a tomar hacia el lado derecho y otra hacia el lado izquierdo. Una parte de la corriente se viene para acá y otra parte se viene en esta dirección, ¿sí? La corriente al llegar a este nodo, a este punto que está aquí, va a tomar este camino, va a hacer este recorrido y también va a hacer este otro recorrido, ¿sí? Pero ¿qué va a suceder? Quedamos que al final de cuentas la resistencia, precisamente su nombre viene de que se opone al paso de la corriente. Cuando la corriente llega a este nodo,
se da cuenta que aquí hay algo que se opone a su paso, por lo tanto la corriente va a tomar el camino que sea más fácil para ella transitar. En este caso toda la corriente se va a venir a través del cable, que es el equivalente a la bobina. Por aquí se va a venir toda la corriente, porque aquí la bobina, al comportarse como un cable, pues entonces dejaría pasar la corriente pues sin ninguna resistencia. Aquí se vendría completamente toda la corriente, ¿sí? Y al llegar a este punto la otra corriente se va a dar cuenta que aquí hay una resistencia que también se opone a su paso, y por lo tanto la corriente se va a venir a través de este cable y va a seguir este camino. Entonces nos damos cuenta que esa resistencia, ¿sí?, de 5 ohms, esta resistencia no sirve para nada. Bajo esta configuración, mientras esté cerrado el interruptor, esta resistencia no la vamos a tomar en cuenta porque no está contribuyendo o no hace nada en el circuito realmente, ¿sí? Por lo tanto, el circuito que nos queda es este. Ya viendo que la resistencia de 5 ohms no hace nada, pues la podemos eliminar de ahí. ¿Qué estamos viendo aquí? Que tenemos tres resistencias conectadas en paralelo con una fuente de corriente. Podemos aplicar un divisor de corriente. ¿Cuál corriente me interesa? La de 12 ohms, que es aquí donde quedaría conectada la bobina, ¿sí? Que es donde estaba aquí. Esta resistencia entonces quiero su corriente. Lo que voy a hacer entonces es tomar la de 24 ohms y la de 8 ohms y reducirla. ¿Cómo? En paralelo, porque si ustedes checan la de 24 y la de 8 conectadas a los mismos nodos, entonces están en paralelo. Ya sabemos cómo se hace. La multiplicación de las dos entre la suma de las dos y nos da que la resistencia es de 6 ohms. El valor es correcto porque me quedó más chica que las dos que están ahí incluidas. Entonces, como la más chica es la de 8 y el resultado es de 6, estamos correctos, ¿sí? Entonces, estas dos las puedo reemplazar, 24 y 8, con una sola resistencia de 6 ohms. Vamos a pasar al siguiente. Si las reemplazo, me queda una sola de 6 ohms, me va a quedar en paralelo con la de 12 ohms y la fuente de corriente, ¿sí? Aquí está lo que les decía, al hacer esa reducción ya podemos aplicar un divisor de corriente. Entonces quiero la corriente que está aquí. Ya sé cómo se trabaja el divisor de corriente. El divisor de corriente me dice que es la que no me interesa entre la suma de las dos, que es esto. La de 6 ohms entre la suma de las dos por la corriente de la fuente, que son los 15 amperes. Si hago esto, me da aquí que la corriente son 5 amperes, pero ¿qué corriente? La corriente de la bobina o la corriente IDT que me están primero indicando, que es esta corriente, ¿sí? Aquí es donde estaría la bobina y la corriente que pasa aquí sería básicamente 5 amperes. Esta corriente también la puedo llamar yo como I0, porque es el valor inicial de la bobina. La bobina está empezando, ¿sí?, algo muy importante para mí, está empezando en 5 amperes, quiere decir que se cargó hasta 5 amperes y a partir de ahí va a cargarse a más o a descargarse a cero o a otro valor dependiendo de cómo quede el circuito después de abrir el interruptor, ¿sí? Pues vamos a pasar a un tiempo igual a cero. El tiempo igual a cero lo que dice es que el interruptor se abre. Al abrirse aquí ya no hay conexión. ¿Qué sucede? Pues básicamente lo que pasa es que ya no tiene la corriente los dos caminos, el de ida y el de vuelta. Entonces como tal solo tiene un camino conectado hacia este parte que quedó, y lo que sucede entonces es que lo puedo ver como si fueran dos circuitos. Uno donde me queda la fuente de 15 amperes con la resistencia de 24 y otro donde me quedan las tres resistencias conectadas a la bobina. Muy importante aquí, en estos casos recordemos que la bobina y el capacitor, si fuera un RC, se convierten en la fuente que alimenta al resto del circuito, porque almacenaron. La bobina almacenó corriente, el capacitor almacenó voltaje. Entonces ellos son ahora la fuente. Si me pidieran calcular, oye, calcula la corriente de las resistencias, no hay ningún problema, pero debo de usar la corriente de la bobina porque es la que se va a dividir entre los demás elementos que queden en el circuito. O si fuera un capacitor, igual con el voltaje, ¿sí? Haríamos exactamente lo mismo. Lo que estoy viendo entonces aquí es lo siguiente. La bobina va a regresar la corriente que se quedó porque pues, no tiene ni otra manera de almacenarla. Al final de cuentas es un cable enrollado. Entonces la va a regresar. Dice, bueno, me quedé con 5 amperes. Aquí está. Esos 5 amperes se los voy a regresar. Me voy a descargar a través de estas resistencias, ¿sí? Aquí la de 5 sí ya la tomo en cuenta. ¿Por qué? Porque la corriente, cuando viaje a través de estos puntos, pues va a ver que en los dos lados hay básicamente caminos que contienen resistencias, y pues como ninguno de ellos está
como un solo cable, pues se va a repartir en todo el circuito. Entonces aquí está de 5 ohms, si la vuelvo a tomar, aquí ahora sí ya regresa a ser considerada para la siguiente parte del análisis, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente. Como ustedes notaron hace poquito, me doy cuenta que la de 12 y la de 8 quedaban conectadas en serie. Entonces vamos a hacer la serie de 12 con 8. Entonces haciendo la serie de 12 con 8 nos queda 20 ohms, que es esta de arriba. Y me queda la de 5. Si ustedes analizan las tres, la bobina, la resistencia de 5 y la resistencia de equivalente de 20 de la suma de los dos, todo nos quedó en paralelo. A mí lo que me interesa es saber cuál es la resistencia equivalente o la resistencia que quedó conectada a la bobina. ¿Cuánto vale esa resistencia? Entonces tengo que seguir reduciendo. Lo que voy a hacer es ahora, otra vez están en paralelo estas dos. Aquí están conectadas al mismo punto, los terminales. 20 por 5, que es la multiplicación de las dos, entre la suma de las dos, lo cual nos da 4 ohms. Listo. Este circuito que está aquí es el circuito RL. Muy importante, este ya es mi circuito RL. Con este circuito yo voy a poder calcular entonces, ¿sí?, el valor de tau, y también calcular básicamente cómo sería la carga y la descarga de la bobina. Con esto me va a indicar. Recordemos, tau va a ser igual a L entre R. Y la corriente para la bobina que se está descargando la calculo a través de esta expresión. Y 0, la corriente inicial, por E a la menos T entre tau. O también I de T es igual a I0 E a la menos RT entre L. Cualquiera de las dos es correcta. Simplemente les comenté que se reemplaza tau en esta expresión. Pero si ustedes se fijan, si volvemos a meter aquí tau, va a quedarnos menos T entre tau, que sería LR. Al hacer el álgebra nos va a quedar otra vez menos RT entre L. Es exactamente la misma. Entonces vamos a tomar eso en cuenta. Me piden calcular la corriente para un tiempo mayor que 0, que quiere decir que es a partir de donde la bobina se comienza a descargar. Si recordarán, ahí de la parte de los capacitores que les puse, lo que les estaba mencionando es esto. Lo que estoy yo analizando aquí es que la bobina empezó o está cargada en un valor de 5 amperes. Hasta ahí, ahí comenzó. La bobina empezó en 5 amperes. Aquí estoy en el lado izquierdo del tiempo y estoy acá en el tiempo menor que 0, ¿sí? Es básicamente lo que tenemos de este lado, es el tiempo menor que 0. La otra recta, esta que tenemos aquí, es este punto de cruce, es el tiempo igual a 0. Pues aquí es donde mi tiempo es idéntico o es igual a 0, ¿sí? Y de este lado, en el lado derecho del eje, lo que estamos viendo nosotros que es el tiempo mayor que 0, que es después de que se abrió el interruptor. En los ejes de tiempo, en los ejes que tenemos aquí, este eje, el eje que correspondería a las X, es el eje del tiempo, y aquí arriba lo que tenemos es la amplitud, ¿sí?, o la corriente en el dominio del tiempo. ¿A qué valor está la bobina de corriente cargada? ¿Sí?, de T. Este básicamente eje, el eje de las Y, sería la amplitud. ¿A qué valor se quedó cargada la bobina? 5 amperes. Entonces, ¿qué va a suceder? Que en el momento en que yo abrí el interruptor, la bobina se convirtió en la fuente que va a repartir la corriente en lo que quedó conectado, y va a empezar a partir de 5 amperes, que aquí está, 5, que será la corriente inicial, por E a la menos T entre tau, ¿sí?, o menos RT entre L, cualquiera de las dos. Entonces la bobina lo que va a hacer es comenzar a descargarse poco a poco a partir de ahí hasta llegar a 0 amperes, hasta que ya no tenga nada dentro de ella y ya quede esto, ¿sí? Como quedamos, esta curva es equivalente a esta expresión y a esta, las dos, cualquiera de las dos es correcta. Entonces básicamente esta curva nos la da esta expresión, es la respuesta natural, cómo naturalmente se va descargando la bobina. Si nosotros reemplazamos, aquí lo dejé así para que se viera, reemplazamos lo que es R, que fueron 4 amperes, la resistencia que quedó conectada a la bobina después de que se abrió el interruptor, y L fueron 2 amperes, nos va a quedar entonces 4 entre 2, nos va a dar 2. Entonces básicamente la expresión para la descarga de la bobina va a ser 5E
a la menos 2t. Esto está correcto porque si ustedes analizan en un tiempo igual a 0, si yo reemplazo esta t con un 0, que es aquí, justo en este instante de tiempo, va a ser 2 por 0, me va a dar 0. E a la 0 va a ser 1. 5 por 1 me va a dar 5, lo cual me dice que empezamos justamente en 5 amperes. Si le comienzo a dar más valores, por ejemplo 1, 2 o algo así, de tiempo, lo que poco a poco va a hacer es que se va a ir descargando hasta llegar a 0. Claro, hay un detalle bien importante y lo pueden checar. Si le ponen un segundo o 2 segundos van a ver que ya el valor de corriente que da es mucho, muy pequeño. ¿Por qué? Porque como se los mencioné, la bobina se descarga muy rápido. De los dos, del capacitor y de la bobina, quien se descarga muchísimo más rápido siempre es la bobina, porque al final de cuentas no tiene nada para almacenar. No tiene las placas como el capacitor, que está diseñado para almacenar la corriente, el voltaje, perdón. En este caso la bobina se va a descargar muy rápido, es prácticamente instantáneo, por eso les hablaba de que van a ser microsegundos lo que va a tardar en descargarse la bobina, ¿sí? Bien. Cualquier duda, bueno, me pueden ahí mandar mensajes ahí por correo. Espero que haya quedado claro esta parte. Vamos a ir viendo la respuesta completa posteriormente, que sería hacer lo que sería esta parte natural más la forzada, y ya dejar una ecuación que representa la carga y descarga completa tanto de la bobina como del capacitor. Bueno, cualquier situación por ahí me comentan y bueno, que estén muy bien, cuídense, nos vemos en la siguiente.